Hola, bienvenidos de regreso al canal. Sé que ha sido una larga ausencia y como algunos de ustedes probablemente sepan, recientemente logré terminar mi licenciatura en psicología, así que esta pausa está muy bien justificada porque durante estos últimos meses he tenido la oportunidad de poner en práctica gran parte de los conocimientos que he adquirido durante la carrera y no solo de conocer personas maravillosas con historias sumamente dolorosas, sino también la oportunidad de poder apoyarlas en su crecimiento y su desarrollo personal. Durante este periodo también me estaba escuchando muchos audiolibros. Digo muchos porque son muchos capítulos, pero en realidad hasta la fecha nada más me he leído 3. Y uno de ellos es, creo que una de las mejores obras que me he leído hasta el momento, por Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray. Probablemente ya han escuchado anteriormente hablar sobre esta obra. Y para mí es impresionante que una obra con un personaje con quien he hecho muy poco match realmente me haya llamado tanto la atención. Y creo que una de las principales razones por las cuales me ha llamado la atención es por esta curiosidad que me dio el saber qué pasaría si Dorian Gray como personaje, como persona, acudiera a un proceso terapéutico. Probablemente es una idea ilusoria, utópica, pero creo que es posible. Y me gustaría compartir con ustedes el día de hoy lo que ha surgido del proceso de análisis. No voy a decir que ha sido un análisis exhaustivo, pero para mí sí ha sido muy divertido en el proceso y quiero compartirlos con ustedes. Probablemente también les guste. Para hacerles un resumen de lo que es The Picture of Dorian Gray, de lo que es la trama del libro, en mis propias palabras, que tampoco soy crítica literaria, en plena época victoriana, finales del siglo XIX, más o menos por allí se desarrolla la historia. Dorian era un joven de 20 años, aristócrata, de buena clase social, era músico y era bastante hermoso. Esto te lo dejan te lo remarcan durante todo lo que es la novela, de que Dorian Gray, una de sus principales características, más allá de que sabía tocar el piano y todo esto, es que tenía una belleza impresionante. Y Dorian Gray como un joven bastante vulnerable, pero muy mal acompañado. Al principio, durante los primeros capítulos en la novela, descubrimos que Dorian Gray se hace amigo de un aristócrata llamado, le dicen Lord Henry. Y Lord Henry es un personaje bastante particular, porque es una persona sumamente inteligente y con un poder de persuasión muy grande. Y básicamente convence a Dorian Gray de que el valor más importante en el ser humano son los valores sensoriales y principalmente la juventud y la belleza. Entonces se envenena al joven Dorian con estas ideas de que es triste, de que va a perder su juventud. Y pues Dorian servía de modelo a un artista, Puzzle, si no me equivoco así se llamaba. Este hombre pues hace un retrato muy realista de Dorian Gray. Cuando Dorian ve este retrato, básicamente maldice el retrato y dice que ojalá fuera el retrato el que envejeciera y no que quedara estático y hermoso por siempre y que fuese él quien sí fuera joven para siempre. El deseo se le cumplió y a medida que va pasando la historia vemos a Dorian realizando una serie de actos que no son moralmente correctos, actos egoístas, actos que le generan mucho daño, no solo a sí mismo y a su proceso de desarrollo personal, sino también a las personas que tienen a su alrededor. Y a medida que él realiza estas cosas, a medida que también pasan los años, su retrato absorbe todo esto y se refleja en el cuadro. Dorian se da cuenta de esto rápidamente, de que él permanece hermoso, permanece joven, y es que la juventud en la historia es muy asociada con la bondad. Varias veces le dicen a Dorian que es imposible que él sea la persona malévola que la gente en la sociedad le dice, pero
De hecho, la gente alrededor de Dorian empieza a murmurar y hay rumores y hay chismes de que Dorian está involucrado en temas de drogas, en temas de corrupción, de que es una persona bastante malévola. Y muchas personas le recalcan que es imposible que estos rumores sean ciertos porque sus facciones, su rostro, su fisionomía es hermosa, es joven y una persona manchada por el pecado no puede tener esas facciones. Por supuesto que esto a Dorian lo deleita y lo enorgullece y lo hace sentir maravilloso. Es su pintura la que viene a reflejar todo este envejecimiento y todo este efecto de ser consumido por el pecado. No les voy a contar el final de la historia porque yo espero que si no se lo han leído lo puedan leer. Es una novela bastante buena y deja mucho en qué pensar. Pero sí quiero que analicemos un poco el personaje de Dorian, qué es lo que estaba pasando con él a nivel de su psique y qué pasaría si Dorian Gray, por razones de la vida, decide acudir a terapia. ¿Cómo sería un proceso terapéutico con un personaje como Dorian Gray? En primer lugar, quiero sacar un tema y es que se ha visto, no ha sido tan investigado, pero sí es algo que se ha visto ya reflejado en varias personas, un síndrome llamado el síndrome de Dorian Gray. Si buscamos en internet podemos encontrarnos diferentes conceptos o diferentes maneras de diagnosticarlo. Sin embargo, quiero dejar muy en claro de que esto no es un trastorno tipificado ni de la personalidad, ni no está en ningún manual propiamente, por lo menos en lo que yo tengo conocimiento. ¿Qué nos dice, por ejemplo, una página como mundopsicólogos.com? Que este síndrome se caracteriza, en primer lugar, porque ha sido adquirido por patrones socioculturales que valoran la belleza, de que está caracterizado por una dismorfofobia, que es una obsesión por alguna parte del cuerpo, en donde las personas la consideran desproporcionada o desagradable y donde generalmente hay una distorsión sobre esta parte del cuerpo. Es decir, que lo que consideran de esa parte del cuerpo no necesariamente es real, lo que perciben no es real. Aparte tienen baja autoestima y esto es sumamente interesante porque de Dorian se dice mucho que es un personaje narcisista. Y cuando hablamos de narcisismo, muy probablemente creamos que una persona narcisista tiene una autoestima sumamente alta. Pero ya vamos a entrar un poquito más en este tema porque no necesariamente es así. Y vamos a hablar también sobre qué es el narcisismo y cómo está tipificado, se puede diagnosticar de acuerdo con lo que nos dicen los manuales diagnósticos de la psicología. ¿Qué más nos dice? Que, por ejemplo, estas personas no se han logrado desarrollar o son inmaduras a nivel psicológico, tienen comportamientos infantiles. Esto también es muy característico en Dorian porque no simplemente el efecto, por lo menos en el libro, de que no envejeciera corporalmente, sino de que su manera de ver el mundo, su manera de desenvolverse con las otras personas y de pensar sobre sí mismo, tenía características muy marcadas de la adolescencia. No tenía un desarrollo cognitivo, social, emocional propio para una persona de su edad y por supuesto, como no lo tenía a medida que iba creciendo, pues seguía congelado en digámoslo así, esta edad mental. Además, dice la página que son personas que tienden a ser bastante narcisistas o por lo menos algo narcisistas y su principal característica es ser poco empáticas. Ahora, si buscamos en Wikipedia, lo que nos dice sobre el síndrome de Dorian Gray es algo muy parecido. Dice que es un fenómeno social caracterizado por un excesivo orgullo en la apariencia personal y la adecuación de su físico a ciertos estándares de belleza, lo cual se acompaña con deficiencia en la madurez psicológica del individuo y una dificultad para afrontar el envejecimiento corporal. Estos individuos, además, suelen tener rasgos de personalidad narcisista. El narcisismo está marcado una y otra vez, cada vez que buscamos algún análisis sobre Dorian Gray como personaje. Y yo no dudo de que eso sea cierto. De hecho, si vamos a hablar de narcisismo, vamos a tener que hablar
de trastornos de personalidad. El narcisismo está tipificado en el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico de Estadístico de Trastornos Mentales. Es una de las principales, por no decir que es la principal guía que utilizamos los psicólogos para diagnosticar algún trastorno. Y lo que conocemos coloquialmente como narcisismo, pues está tipificado como un trastorno de personalidad narcisista. Okay. ¿Qué pasa cuando hablamos de trastornos de personalidad? En principio nos referimos a que la personalidad viene a ser un patrón consistente de formas de actuar y de responder a las circunstancias vitales. Esto se viene desarrollando desde edades muy tempranas y se desarrolla en consonancia con lo que la persona experimenta en su día a día. Eso quiere decir que la personalidad es básicamente un chip que vamos desarrollando y que puede cambiar y ser flexible. Por supuesto que sí, pero es bastante complicado flexibilizarlo. Y vamos desarrollando a la medida que nos vamos desenvolviendo en el mundo. Si nos desarrollamos, por ejemplo, en un entorno hostil, un entorno cargado de violencia, muy probablemente nuestra personalidad va a tener dos vías muy marcadas para desarrollarse. Una vía, la supervivencia por sumisión, otra vía, la supervivencia también por medios hostiles. Es decir, que una persona que vive en un entorno hostil muy probablemente se vuelva o sumamente vulnerable a su entorno, porque siendo vulnerable, siendo invisible y pasando desapercibido ante las situaciones, es la manera en que logra sobrellevar y superar exitosamente la situación. O muy bien puede ser una persona que haya descubierto, y como digo, esto es desde edades muy tempranas y no lo solemos hacer a conciencia, que haya descubierto que siendo violento, siendo agresivo y respondiendo de la misma manera en su entorno puede sobrevivir. Entonces, la personalidad muy bien nos puede ser sumamente útil al entorno en el cual fue desarrollada. ¿Cuál es el problema? ¿Cuándo se vuelve un trastorno? Cuando ese patrón de conducta, esa manera de ser, hacer, de pensar y de sentir que nos ayudó a sobrevivir en un entorno particular, pues cambiamos de entorno y ya no hacen clic nuestra personalidad con las nuevas demandas ambientales. Ya allí empezamos a ver las fallas dentro de nuestro esquema de personalidad. Y esto pasa en mayor o menor grado en todas las personas alrededor del mundo. En algún momento, cuando cambiamos de entorno, nos vemos obligados a cambiar cierta manera de actuar, cierta manera de responder, cierta manera de ser. En el caso de un trastorno de personalidad, ¿qué pasa? Que muy bien, sí, el ambiente exige un cambio, pero la persona no se ve capaz de hacer ese cambio. No tiene las herramientas para hacer ese cambio. Su estructura de la personalidad es tan, pero tan sólida que es inflexible. Y es allí donde empieza a experimentar una serie de síntomas en el ámbito de sus relaciones, en el ámbito personal, de salud, en el ámbito laboral, en el ámbito académico, en diferentes ámbitos de su vida hay cosas que empiezan a fallar. Y es ahí cuando nos damos cuenta de que las cosas no nos están yendo bien, de que hay que hacer cambios en nuestra manera de ser, de pensar, de actuar, de sentir. Eso es un trastorno de la personalidad. Como trastorno de la personalidad, el trastorno narcisista también responde de una manera muy similar. Y es bastante interesante porque, como les digo, cuando hablamos de narcisismo parece ser que una persona narcisista tiene una autoestima bastante elevada. Pero así como con las personas dependientes, no necesariamente es cierto. Cuando hablamos de autoestima, el desarrollo de la autoestima durante nuestras fases tempranas del desarrollo, en las edades, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, el autoestima es la manera en la que valoramos lo que somos o le asignamos un valor a lo que somos. El autoconcepto es el que somos. El autoestima es lo que somos es bueno o es malo, puede ser mejor o puede ser peor o es lo mejor de lo mejor o lo peor de lo peor. ¿Qué nos da información para construir nuestra autoestima? Básicamente las personas que están a nuestro alrededor.
uno puede decir, oye, si uno ve que uno hace ciertas cosas y que está bien visto socialmente y que son habilidades que son consideradas valiosas, pues sí. Y de hecho, ya hablando de estos conceptos, nos damos cuenta de que es que son cosas valoradas socialmente. Si un individuo, por más que haga las cosas bien, no recibe mensajes positivos de su entorno que validen lo que hace, que le digan que lo que hace es bueno, la persona sencillamente se bloquea. No tiene manera de saber si lo que es y lo que hace está bien o está mal. Muy probablemente, porque no pasa que las personas simplemente no te digan, pasa que las personas no te dicen que haces las cosas bien, sino que todo lo que haces está mal. Entonces una persona así, muy bien, va a desarrollar una baja autoestima. Una persona que viene y recibe constantemente mensajes descalificatorios, mensajes recriminatorios, mensajes de que no sirve para nada, de que no es valioso, de que todo lo que hace está mal, va a desarrollar una baja autoestima. Y a veces ni siquiera con que te lo digan, a veces simplemente las actitudes de las personas que están a tu alrededor, cosas que se ven, que se sienten, no solo que se oyen. Esto casi siempre viene desde las figuras de apego primaria de un individuo, dígase la madre, el padre o las personas que estuvieron cuidando del niño o de la niña durante sus etapas tempranas de desarrollo. Cuando estas personas no te dan atención, no te demuestran afecto, no te, no te escuchan, no valoran lo que decís, no te creen, te señalan, vas a desarrollar una baja autoestima. Y en el caso de Dorian Gray, precisamente esto fue lo que sucedió. Poco nos dicen sobre el pasado de Dorian Gray en la novela, pero hay algo que queda muy claro, y es que la relación con su abuelo era mala. El abuelo le heredó todo lo que tenía, pero el abuelo no valoraba a Dorian. ¿Qué pasa con Dorian? Que Dorian fue hijo de un matrimonio que no fue aprobado por el patriarca, no fue aprobado por su abuelo. Su hija, la mamá de Dorian, decidió casarse con una persona de una clase social más baja y esto, por supuesto, desató la ira de este señor que causó la muerte del padre de Dorian en un duelo. No sé si duelo a espada, no recuerdo si eso lo especificaba. Poco después de esto, por supuesto, muere el padre de Dorian, la madre de Dorian regresa a la casa familiar con el patriarca y poco después de esto la madre de Dorian muere, es decir, que Dorian se queda sin mamá y papá y la figura de apego principal se viene y se convierte en el abuelo, el cual, como Dorian es hijo de un matrimonio que no fue aprobado por él, pues no es raro que el abuelo no lo aprecie como ser humano. Pero sí como heredero, sí como primogénito de esa línea familiar, pero más allá de eso no le demuestra afecto, no le demuestra aprobación. Y Dorian, al no tener estas vías de esta retroalimentación de estás haciendo las cosas bien, eres una buena persona, eres valioso, te amamos. Entonces, Dorian tenía dos vías allí de desarrollo. Por un lado, tenía la vía de ser un dependiente emocional, buscar aprobación desesperadamente en cualquier persona que consiguiera y muy probablemente se relacionaría con personas abusivas o personas igual de frías que su abuelo, porque sería lo único que Dorian ha conocido de que así son las relaciones de cariño en la familia. O por otro lado, se va por una vía narcisista. ¿Y qué hace una persona con un patrón de personalidad narcisista? Como se cortan esas vías de retroalimentación o la retroalimentación que reciben de su entorno es negativa, entonces empiezan y crean su propia retroalimentación, autorretroalimentación, algo interno. ¿En dónde consiguió Dorian sanar o llenar ese vacío de autoestima? En sus talentos, principalmente dos talentos, la música por un lado y por supuesto que por el otro la belleza. Si algo le decían a Dorian por donde sea que atravesara cualquier calle, cualquier lugar,
Es que era hermoso. Y para Dorian esto era la base y la fuente de su autoconcepto y de su autoestima. Dorian cumple con varios de los criterios diagnósticos que nos ofrece el DSM-5 para lo que es un trastorno de personalidad narcisista. Y aquí les pongo una lista. En primer lugar, tenemos que, de acuerdo con los criterios del DSM-5, Dorian presentaba un patrón persistente de grandiosidad, necesidad de adulación y falta de empatía, caracterizado por un sentido exagerado e infundado de su propia importancia y talentos, una creencia de que es especial y único y solo debe asociarse con personas del más alto nivel, una necesidad de ser admirado incondicionalmente, un sentido de derecho sobre las cosas que hace o deja de hacer, y esto está muy marcado en todo el libro, porque todo lo que Dorian hace, mucho de eso, moralmente censurado, él lo justifica. Él utiliza mecanismos de racionalización muy potentes. Y todo esto con base en una filosofía hedonista, que era lo que le inculcaba Lord Henry, esta filosofía de vivir en el placer, de ser y hacer y sentir y experimentar, y que las cosas buenas y malas simplemente son sensaciones que nos nutren y nos enriquecen, que pasamos por la vida para sentir. Entonces Dorian se daba permiso de hacer daño a los demás bajo la excusa de que es parte de esa experiencia sensorial. Todo lo hacía con base en una filosofía del placer y no asumía las consecuencias de sus actos. También tenía una tendencia a explotar de los demás para sus propios objetivos, y esto lo hizo con este personaje, el médico Alan, al cual amenazó y convenció, por supuesto, de ayudarlo a destruir el cuerpo de Puzzle, que era el artista, cuando Dorian lo asesina. Dorian tiene una capacidad de convencimiento bastante grande, no necesariamente por la manera en la que habla, sino también por sus good looks, la buena apariencia. Entonces él aprovechaba esto para que las personas que estuvieran a su alrededor le sirvieran como peones en sus objetivos. Y no sentía remordimiento por esto. E incluso pudiéramos hablar de ciertos rasgos sociopáticos. Pero en varias ocasiones Dorian sí se ve movido por emociones de arrepentimiento. ¿Qué pasa? Que viene el diablillo Lord Henry, por eso digo que Dorian es una persona sumamente vulnerable, pero muy mal acompañada. Y Lord Henry le reforzaba esta creencia, esta idea de que él no tenía por qué hacerse responsable de las consecuencias de sus actos, porque simplemente son cuestiones sensoriales y que la vida es para sentir y para sentir placer principalmente, no dolor, no hay que perder el tiempo en el dolor. Dorian se dejaba llevar muy fácilmente por estas creencias de Lord Henry. Por supuesto que otra de las características es falta de empatía y arrogancia y soberbia. Ya con esto, Dorian puede estar más que diagnosticado con un trastorno de personalidad narcisista. ¿Qué pasa? ¿Dorian realmente iría a terapia? Y si va a terapia, ¿realmente iría porque su patrón de personalidad le está causando estragos en su manera de relacionarse consigo mismo y con el mundo? Yo lo dudo mucho. Y esto pasa con muchos trastornos de personalidad. Un trastorno de personalidad no solo tiene patrones de conducta muy marcados, tiene patrones de creencias muy marcadas. Y si una persona cree que está bien y que los demás son los que están mal, es muy poco probable que venga a consulta por un motivo de que se ha dado cuenta de que lo que hace está mal, de que le está generando consecuencias negativas. Muchas de las personas que llegan a terapia con trastornos de personalidad no llegan a terapia con un motivo de consulta basado en su trastorno de personalidad directamente, pero sí llegan a consulta por las consecuencias que le generan estos trastornos de personalidad
en su salud y en sus relaciones con los otros, si les importan sus relaciones con los otros, porque puede pasar que no les importe. ¿Cuál sería el caso de Dorian? Bueno, en primer lugar, y hay que quitar esto del camino, no nos vendría a terapia un Dorian embrujado, no nos vendría a terapia un Dorian con 38 años y apariencia de 20, por lo menos natural o mágicamente. El tema del retrato, pues dejémoslo a la fantasía. Me encantaría encontrarme con un caso así, me encanta la fantasía, pero lo dudo mucho. Nos vendría a terapia un Dorian, un poco mayor de 38 años, con mucha cirugía plástica, con tratamientos para el cabello, para las canas, que consume medicamentos, incluso productos naturales para la piel, para verse joven. Va a tener una gran preocupación por su apariencia personal. ¿Motivo de consulta? Dudo mucho que sea su preocupación. Puede ser que vaya por ahí una preocupación por gastos excesivos en productos de belleza, pero yo lo dudo. De hecho, algo que se nota en el libro y que por lo menos en los últimos capítulos se hizo bastante relevante es que Dorian estaba padeciendo ataques de pánico. Y de hecho, los ataques de pánico son un motivo de consulta bastante común. No me va a detener mucho entrar en detalle sobre lo que es el ataque de pánico, pero tiene mucho que ver con los trastornos de ansiedad. Y yo estoy muy segura que si Dorian toca la puerta de un consultorio fue porque alguien lo convenció de que fuera a terapia por su constante sensación de ansiedad y sus ataques de pánico. Y con que Dorian entre en terapia, que toque la puerta de la consulta y se siente, yo creo que ya ahí hay una gran parte del trabajo hecha. El hecho de que busque el servicio ya es un paso bastante grande para una persona como él. Que reconocer que hay fallas dentro de sí mismo y de su manera de hacer las cosas y de que la manera en la que se siente no está bien, de que no está en su 100%, es algo sumamente difícil para una persona como Dorian. Es a partir de que Dorian entra en el consultorio donde empieza el verdadero desafío. Hacer que se quede y hacer de que trabaje la raíz del problema. Se puede empezar a abordar desde un enfoque cognitivo-conductual, poder brindarle psicoeducación y herramientas para el manejo de la ansiedad y del trastorno de pánico. Sin embargo, no va a ser suficiente para eliminar estos síntomas, por lo menos reducirlos, y para que Dorian pues recupere o establezca, porque creo que nunca lo ha tenido, un ritmo, una calidad de vida medianamente buena. Definitivamente en la conversación va a surgir en algún momento esta necesidad imperante de Dorian por ser del agrado de los demás a nivel físico, por mantener ese físico, por considerarse socialmente aceptable. Y es que no lo va a decir siendo un trastorno de personalidad narcisista, no lo va a decir como que es que yo necesito agradar a los demás, sino que se va a ir directamente de que él tiene que mantener cierta imagen, de que él es cierto tipo de persona. Aquí el trabajo va a ser bastante complicado, bastante duro. Y va a implicar que Dorian se dé cuenta de que esta manera de pensar, de ser, de actuar, de sentir, le está trayendo consecuencias que no le permiten desarrollarse y desenvolverse normalmente en su entorno. De que es este patrón lo que lo está perjudicando y lo que le está causando estos síntomas, que muy bien ahora puede ser ansiedad, más adelante puede ser una depresión. Algo que hay que tener muy en claro es de que Dorian es y será un paciente resistente. Y como paciente resistente, y también por su personalidad, él va a buscarle una explicación a todo. Y una explicación que a él le satisfaga. Y él se va a justificar en todo. Cualquier explicación o cualquier reflejo, cualquier devolución que se dé durante el diálogo terapéutico, él la puede tomar y muy bien decir, es que así soy yo. Es que esto es
parte de mi filosofía de vida. Y hay que tener muchísimo cuidado porque tampoco es ético forzar una creencia del terapeuta en el paciente. Eso definitivamente no se puede hacer. La idea es que Dorian se dé cuenta por sí mismo de que estas cosas que está haciendo, su manera de reaccionar y de ser, le está generando un daño y que partan de él las soluciones o las alternativas para cambiar. Si se logra esto, básicamente que ya Dorian tendría todo un trayecto recorrido. Pero Dorian va a ser un paciente resistente, egosintónico, porque sus síntomas van a estar muy de la mano con sus creencias y hasta cierto punto se siente cómodo con ellos. Esos síntomas estos síntomas narcisistas. Y aparte tiene muy poco insight. Cada vez que tiene en el libro un pequeño chispazo de que quizás las cosas que está haciendo no las debería hacer, automáticamente las justifica. Dorian va a entrar en el proceso muy probablemente por un tema de síntomas de ansiedad y al momento de establecer los objetivos terapéuticos a trabajar con Dorian, por supuesto que hay que poner como principal punto el tema de la ansiedad, el motivo de consulta del paciente. Usualmente cuando trabajamos en consulta con los pacientes, ellos vienen con un objetivo bastante marcado, pero a medida que vamos desarrollando este objetivo y vamos desarrollando otros tópicos, nos damos cuenta de que hay mucho más atrás, mucho más escondido y entretejido que pudiéramos identificar como la verdadera raíz del problema o incluso otro problema totalmente aparte que es hasta más importante de trabajar que el propio motivo de consulta. Con un paciente como Dorian es vital que no le empecemos a meter propuestas de objetivos a trabajar, por lo menos no en esas primeras consultas. Si él quiere trabajar la ansiedad y que de todos modos puede que no nos demos cuenta del tiro, aunque quizás por el hecho de que tenga todas las intervenciones plásticas ya por ahí veamos un tema de autoconcepto corporal que haya que trabajar. Ahora, en primer lugar se trabajaría ansiedad y ahí yo estoy segura que van a empezar a salir estos otros temas. Probablemente se le dedique una buena parte de la terapia a trabajar la historia personal de Dorian. Y de ahí van a surgir bastantes temas que se pueden desglosar y que se pueden desarrollar por su propia cuenta, que se pueden profundizar. Sin embargo, hay otra serie de tópicos que vienen a ser vitales si Dorian está dispuesto a profundizar en el trabajo terapéutico. Y el primero de todos es la responsabilidad. Dorian es una persona irresponsable. Es una persona que no asume las consecuencias de sus actos. Responsabilidad viene de responder. Ser capaz de responder por las cosas que hacemos. Y este concepto está estrechamente relacionado con la madurez. Ya en un principio de este video hablamos de que Dorian es una persona inmadura y que aparte tiene un desarrollo cognitivo y emocional, interpersonal, característico de una fase adolescente. La adolescencia de por sí es una etapa bastante difícil porque pasamos de que todas nuestras acciones, en la mayoría de los casos, con mucha suerte, hay un adulto que responde por nosotros y de hecho nuestro desarrollo cognitivo en la infancia no nos permite ser responsables de ciertas cosas. Si no podemos comprenderlas, si no tenemos las capacidades cognitivas, emocionales, interpersonales de asumir esas consecuencias, no podemos ser responsables de ellas y por supuesto no somos maduros. A medida que crecemos, nuestro cerebro se desarrolla y empieza a desarrollar ciertas conexiones, ciertas capacidades que nos permiten ser responsables y nos abre la puerta para la madurez. Dorian se quedó estancado allí. No es una persona madura, no es una persona responsable. Todas las cosas que hace las justifica en su filosofía de vida, las racionaliza de otra manera o utiliza el ala de Lord Henry, que también tenía todo un arsenal
de discursos para justificar la conducta de Dorian, de la cual él se servía muy gustosamente. Dorian reconoce que Henry era una mala influencia, pero cómo le encantaba esa influencia, porque las cosas que le decía Dorian, pues Dorian las utilizaba para hacerse una limpia de conciencia. No soy responsable de mis actos por esta razón. Las que daba Lord Henry, las que se daba a sí mismo. Entonces, necesariamente hay que trabajar el tema de la responsabilidad en terapia. El hecho de que Dorian se dé cuenta de que sus conductas tienen consecuencias en las personas, en su entorno y en sí mismo. Una herramienta muy útil para esto es la transferencia y es el reflejo. A medida que Dorian vaya expresando sus emociones y vaya narrando ciertas circunstancias o ciertos eventos en su vida, en terapia se le puede hacer una devolución, ya sea a nivel emocional o a nivel exactamente las cosas que está narrando, los sucesos que está narrando, y detenernos allí para analizar a profundidad todos los elementos y todas las implicaciones de estos eventos, de estas emociones. ¿Por qué surgen? ¿Qué es lo que genera que Dorian actúe de esta manera? ¿Y cómo es la reacción de las otras personas? ¿Cómo cree que va a ser esa reacción? ¿Cómo fue esa reacción? ¿Y por qué esa reacción? Poder ayudarlo a desarrollar mecanismos para detenerse y reconocer, porque en un trastorno de personalidad, tomando en cuenta que la personalidad se desarrolla desde edades muy tempranas y de que nos ofrece herramientas para movernos y poder actuar y poder desarrollarnos en el entorno o en un entorno particular, podemos decir que la personalidad son las bases o los cimientos de la casa que somos nosotros. Y un trastorno de personalidad, para poder trabajarlo, es como tener que romper esos cimientos, demolerlos y volver a construirlos y construir la casa. Y por supuesto eso, trabajarlo con una persona es tarea imposible. No podemos demoler a una persona y construirla de cero. Entonces, en el trabajo terapéutico es importante que el paciente se dé cuenta de que hay cuestiones de sí mismo que no va a poder cambiar, o que por lo menos no las va a poder cambiar con mucha rapidez, pero que reconozca las consecuencias que le está generando esta manera automática de pensar, de sentir y de actuar en su entorno, con las otras personas y en sí mismo. Y una vez que reconozca esto, va a poder desarrollar estrategias más efectivas, maneras de pensar, de sentir, de actuar alternativas ante una situación, y así empezar a hacer cambios pequeños y por supuesto ver mejoras en su circunstancia y en su calidad de vida. Ahora, otro tema que habría que trabajar definitivamente va a ser la autoestima, y probablemente se pregunten cómo vamos a trabajar autoestima con una persona narcisista. Si recordamos lo que acabo de decir hace poquito, Dorian no necesariamente tiene una alta autoestima. Dorian tiene una muy baja autoestima, acorazada por esta creencia de que si se mantiene joven, si se mantiene bello y se mantiene talentoso, va a ser aceptado socialmente y va a ser bueno en sí mismo. Por supuesto que este mecanismo, esta creencia se torna patológica, y el trabajo propiamente en la autoestima de Dorian no va a hacer que se sienta más bonito, que se sienta más útil, que se sienta más talentoso, más valioso, sino que sea capaz de reconocerse en crudo, que reconozca sus capacidades y que reconozca sus fallas, poder hacer un equilibrio, que pueda atender tanto a los mensajes positivos como a los negativos que recibe de su entorno, y que pueda hacer uso de los negativos para la construcción personal. Si tomamos en cuenta de que Dorian es un paciente resistente, de que va a costar mucho que se mantenga en terapia, de que muy probablemente sea ausente, meta excusas para no venir, y es que mientras más excavemos en su psique, en su historia de vida y en estas cosas que él no está dispuesto a cambiar, en ese proceso de hacer que esté dispuesto a cambiar, de que quiera cambiar, allí va a empezar a ausentarse Dorian en la terapia. Y uno no puede caer en la trampa de hacer todo lo posible por convencerlo porque se quede.
porque eso también estaría alimentando esta creencia irracional de que es una persona que es necesitada incondicionalmente, de que es mejor que los demás y de que tiene características que lo hacen más deseable que los otros. Entonces uno tiene que mantener una postura bastante neutral, darle al paciente el espacio que necesita para reorganizar sus prioridades y saber si quiere continuar o no. Comunicarle la importancia de que una vez que inicie un proceso es importante cerrarlo y de que los objetivos que se plantean y trabajar estos temas también pueden ayudarlo a tener una mejor calidad de vida, pero con un matiz muy informativo, un matiz muy profesional, un matiz muy ético, no más allá como de que necesitas cambiar o tenés que venir acá porque es que no puedes seguir viviendo tu vida como la has estado viviendo hasta ahora. No podemos caer en esas trampas, aunque en el fondo creamos de que así es y que esa persona necesita hacer cambios radicales. Es Dorian quien tiene que decidir eso. Y casi que el 100% del éxito terapéutico va a depender de que Dorian quiera y decida eso. Por supuesto, de que para mantener una buena relación terapéutica, el famoso rapport con Dorian va a haber que caer en algunos de sus juegos, pero no necesariamente caer, sino entrar estratégicamente en ellos. Aunque uno no esté de acuerdo con muchas de las cosas que dice, como ya dije, uno no puede inculcar en el paciente nuestras propias creencias. Entonces, sería escuchar y validar sus emociones, mantenernos muy abiertos a lo que pueda decirnos y plantearle preguntas muy cuidadosas, muy estratégicas para que sea él mismo quien se dé cuenta de los efectos negativos que ciertas formas, patrones de pensar, de sentir y de actuar le están generando en su vida. Hay que tener mucho cuidado un paciente como Dorian a nivel de la confrontación, porque como estábamos conversando antes, estas personas están acostumbradas a que se les señalen negativamente. Entonces, si tomamos en cuenta que su autoestima se construyó a la fuerza con base en un entorno discriminatorio, un entorno que lo recrimina y que lo invalida, y él viene y agarra todo eso y dice, no, yo no soy nada de esto, yo soy lo que creo que soy y estas son mis características y me hacen ser mejor que los demás. Lo que pasa es que los demás no lo reconocen. Si uno viene y entra muy directamente a una confrontación, se le puede activar ahí un mecanismo que lo regrese a este tipo de interacciones y que va a decir, el terapeuta me está juzgando, no reconoce lo valioso que soy. Ahí hay que tener mucho cuidado. Es necesaria la confrontación, pero con Dorian puede ser muy eficaz reducirla al mínimo, ser sumamente cuidadoso con ella y plantearle más que nada a él preguntas que le den a él el protagonismo primero, parte de ser flexible con esos rasgos de personalidad que él trae a la consulta, que le den a él el protagonismo de darse cuenta de las cosas que tiene que cambiar y de cómo las va a cambiar. Básicamente el enfoque que hay que tener con Dorian no necesariamente va a ser uno directivo. Hay que darle el protagonismo a él, pero guiarlo a que dé con respuestas que lo ayuden a generar patrones más adaptativos, a ser flexible y a generar relaciones más satisfactorias con las personas en su ambiente. Probablemente un proceso con él pueda tardarse años y muy probablemente años llenos de recaídas. Quizás el proceso con Dorian no vaya a ser uno exitoso en un 100%, pero si él logra mantenerse estable, comprometerse con el proceso y querer cambiar, así como cualquier otra persona con un trastorno de personalidad, va a poder generar cambios vitales en su forma de interactuar consigo mismo y con el entorno. Y esto, por supuesto, le va a generar una mejor calidad de vida. Pero va a ser un proceso lento, va a ser un proceso tortuoso, nada se alcanza rápido. Acá lo más importante para lograr ese cambio son las ganas que tenga la persona para querer
hacer ese cambio. Y por supuesto, terapeuta con muy buenas habilidades y con un gran expertise en el tema, que les pueda brindar herramientas oportunas para facilitar ese proceso. ¿Qué te pareció este análisis? ¿Te gustó? ¿Qué opinas sobre el caso de Dorian Gray? ¿Crees que hay otra manera de abordarlos? ¿Se te ocurre alguna manera de abordar efectivamente un caso como el de Dorian Gray? Trastorno de personalidad o incluso trastorno de personalidad narcisista específicamente. Déjame saber qué opinas en los comentarios. Y si también te gustaría escucharme más adelante realizando un análisis como este de algún otro personaje literario o de series, también déjamelo en los comentarios que yo con muchísimo gusto los voy a leer y voy a atender a sus recomendaciones. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado.